Porque así en un día lluvioso surge el primer episodio de este proyecto con 2 personajes. No sé de qué tú te ríes. Mantén el orden. Este servidor, Emanuel Medrano, y mi amiga, compañera de podcast, Sandra Isa Cosme, que también es un personaje. No quiero decirte bienvenida porque somos parte, o sea, no tenemos que darnos la bienvenida. Y fíjate que ahora sí cabe la bienvenida. También. Ahora cabe, ¿verdad? Ahora cabe. Pero señores, muchísimas gracias por estar aquí. Como ya saben, somos Dúo Podcast. Si usted va por aquí, dele like, suscríbase, deje su comentario sobre cómo le parece este pequeño set que va, bueno, entendemos que sería nuestra pequeña casa. Y vamos a estar hablando de... La gente tiene que estarse preguntando, o sea, y eso de dúo. ¿Quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estos dos? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De qué van a hablar? Señores, Medrano se ha soltado, gracias a Dios. Tuve que darle 2 pastillas porque tenía unos nervios hoy. Mira, encogido así, miren, está hoy. No, todo el que me conoce sabe que eso no es verdad. Pero feliz, regocijado. Overjoyed, acuérdate. De nuestro primer episodio. Pensaba que tú te referías a otra cosa cuando tú dices que Medrano se ha soltado. Porque yo estoy suelto, honestamente. Mantengan el orden. Entonces esto es Dúo Podcast, es un podcast de Fórmula 1. Todo el que nos conoce sabe que vamos a hablar de Fórmula 1. Y la idea es hablar de quiénes somos nosotros y cómo surge este proyecto que esperamos en Dios tenga muchos éxitos. Entonces, Sandra, yo te pregunto a ti. Empezamos. ¿Cómo tú llegaste a la Fórmula 1? Wow. Tú lo vas a decir, pero para que vayan sabiendo, no. Todo el que conoce a Sandra piensa en una cosa. Historia de la Fórmula 1 a nivel de Santo Domingo. Por lo menos así es que yo lo tengo. De Santo Domingo, no, República Dominicana. Sí, porque es verdad, tienes razón. Yo creo que yo no conozco otra mujer que maneje la historia de la Fórmula 1. Sí tengo al doctor Pérez Pandelo. Aquí en Dominicana y por ejemplo tú puedes encontrar varios personajes más que lo manejen, pero creo que como mujer yo creo que soy la única en historia Como mujer, y nada ya va a cantar. No. Yo el F1 nace o yo Sandra en la Fórmula 1. Todos saben que Simón es muy amante a la Fórmula 1 y yo como esposa tenía que ser socia estratégica, ¿verdad? Entonces era o veía la Fórmula 1 o no lo acompañaba nada, ¿verdad? Porque esa era su vida. Y entonces por ahí por el 14 inicia mi travesía en la Fórmula 1 como escudería el hijo de una vez a Red Bull, como piloto Kimi Räikkönen. Wow, buena elección, No, claro, mi finlandés. Kimi Räikkönen. Y recuerdo bastante la única victoria de Richarlo. Y Richarlo me gustó mucho, esa sonrisa. No me gustaba Vettel. Tengo que confesarlo, no me gustaba Vettel. Y por ahí inicio, por el 2014. Como toda dominicana, que no iba a dejar a su marido o su esposo solo. Ya, ¿verdad? Yendo a Fórmula 1, al autódromo. Le caí atrás. Le caíste atrás, ¿por qué? Una mujer dominicana. Socia estratégica, me gusta decirlo así. No bien. Tóxica, socia estratégica. Tú tienes tu carnet de tóxica por ahí, pero eso es para después. ¿Quién es Sandra? Sandra, ¿a qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Porque aquí nosotros, esto es un hobby. Aquí nadie vive de Fórmula 1. No. ¿De quién es Sandra? Sandra, de profesión psicóloga clínica. ¿Qué? Mantengan el orden. Sí, psicóloga clínica y nada, bueno, apasionada del deporte. Trabajo en el área de psicología. No doy consultas y no me van a ver dando consultas, pero por ahí. Medrano, ¿y tú? Porque yo me cogí el micrófono para mí solo. Cuéntame de ti. ¿Quién es Medrano F1, a.k.a. El Orden? Bueno, yo soy ingeniero telemático, orientado más al área de programación de software, a eso que me dedico. Y de hecho, así es que llego. Siempre he sido de pequeño un gran fanático de los deportes en general. He practicado también muchísimos deportes de pequeño.
No kartismo, nada que ver con racing, porque no había condiciones, ni hay condiciones para eso, pero siempre baloncesto, béisbol. De hecho, llegué muy alto en béisbol y mi mamá fue más inteligente y dijo, no, tú no vas para Palenque, ni que hace complejo de 8 a 5, tú vas a estudiar. Yeah. Después te me rompe un hombro y no llega a la MLB. Pero yo... Muy inteligente tu mamá. Sí, yo era muy buen tercera base. Y siempre muy apegado a los deportes. Y la parte de la tecnología siempre también me apasionó mucho. Y yo siempre, o sea, veo muchos deportes, pero cuando llego a Fórmula 1, es la perfecta mezcla de la adrenalina de un deporte, de carros, y todo el que sabe que Fórmula 1 es el pináculo del motorsport, y todo el que sabe cómo surge la Fórmula 1, piensa en tecnología. La tecnología, porque la Fórmula 1 surge como un experimento donde se desarrollan soluciones de muy alta tecnología. Y esos carros son demasiada alta tecnología. Entonces ahí surge, yo me encuentro con la Fórmula 1 para allá como para el 2010, que un buen amigo, Luis Florentino, siempre tiene unos debates en el trabajo. Y yo veía Fórmula 1 para ese entonces, pero no era famoso. Nadie veía Fórmula 1 casi, hasta que uno se fue encontrando. Claro. Y un día en un almuerzo de trabajo, tenían una discusión. Yo, por eso de Fórmula 1, eso pasó el domingo. Y ahí yo encontré ya esa pequeña comunidad. Ese nicho. Con quien yo tenía de quién hablar de Fórmula 1. Y bueno, así yo llegué a la Fórmula 1 y nunca más. De hecho, tú escuchaste una historia mía en estos días, que estábamos compartiendo y mi papá estaba por ahí. Y creo que te dijo, concho, de algo sirvieron todos esos carritos que yo te compré. Sí, yo siempre fui muy apasionado también de los carros. Todavía lo soy. Me encantan. Y bueno, así yo llegué a la Fórmula 1, de hecho. Ok, ¿y qué te hace llegar ya a esta parte? A comentar la Fórmula 1, analizar la Fórmula 1. ¿Qué te hace ponerte en un micrófono detrás de una cámara y decir, ok, Medrano tiene voz? Buena pregunta. En ese mismo ámbito que te decía, Florentino me mete a un grupo de Fórmula 1. Okay. Todo el mundo sabe que en los grupos de Fórmula 1 se hacen dos cosas: discutir y pelear. Es lo mismo, pero usted entiende. Entonces me meten a un grupo de Fórmula 1 en el que yo tenía ahí un pequeño espacio para poner mis pareceres de todo lo que yo veía en la Fórmula 1. Los domingos, sobre todo. Cosas técnicas, no técnicas, etcétera. Era un grupo muy bueno, con gente mayor también. Okay. Ahí entonces es quien también está en ese grupo, Rowdy Durán, a.k.a. Vince. Okay. Y en ese grupo, Vince identifica mis opiniones y ve también varios debates acalorados que tenemos. Y bueno, eventualmente Vince sale con lo que todo el mundo sabe que es Entrando a Pits, que de ahí es que yo vengo. Y bueno, Vince un día, yo vivía fuera del país, viví en Brasil, y entonces él me dice, óyeme, cuando tú vengas a República Dominicana, avísame para llevarte para un episodio. Ahí es un día donde yo ya me mudo a República Dominicana, seguimos discutiendo y peleando en el grupo. Dime de ti, me dice Vince, y yo no, yo estoy aquí, cuando tú quieras. Ahí pues entonces él me da la oportunidad de hablar por primera vez en un micrófono para el 2022. Y entonces, eventualmente para el 23, en el método jocoso de Vince, que tú sabes, fue el mismo, fue en común. Ah, mira, ¿qué está haciendo hoy? Ven, vuelve. Y luego vuelve. Hasta que un día creo que hizo un análisis técnico que era como el pilotaje de Checo Pérez y él le gustó y me dejó. Ok. Y ahí yo entonces salgo simplemente haciendo lo mismo que hacía por WhatsApp, pero ya frente a un micrófono y con espectadores en YouTube. Ok, nice. ¿Y tú en tu caso? En mi caso. Bueno, en mi caso también es del 22. Yo no imaginaba una mujer en el micrófono de la Fórmula 1. Y de hecho no era lo que yo quería. No, yo aprendí de Fórmula 1 junto con Simón, pero no era a donde yo quería dirigirme. Pero un día Yara y Lili, de Mujeres en la Fórmula, me invitan a hacer una previa de Canadá. Yo estaba casualmente en Punta Cana a punto de abordar para irme al Gran Premio de Canadá. Ah, que tú eres una vive bien. Entonces, esa fue mi primera oportunidad en el micrófono y creo que fui la primera invitada de Yara y Lili.
La primera invitada de ellas. Super nice. Me gustó mucho la experiencia. Entonces, viendo el contenido que ellas estaban haciendo, entonces me intereso, pero en otra área que ellas no están explotando y que es la que realmente me gusta. Y entonces es ahí donde inicia la historia de la Fórmula 1. Que no empezó con una idea de ponerme detrás de un micrófono, pero sí de poner como en post, que la gente fuera viendo, o sea, ponerle una voz a las historias. Y nada, y ahí luego entro a la plataforma de Gepiano F1, pero bajo otro podcast que es con ellas en la F1. Podcast de historia, solamente estábamos en Spotify, por ahí todavía andan los audios bastante buenos, por favor vayan a escucharlos. Uno que otro episodio que compartí con los chicos de Gepiano F1, y entonces luego llego entrando a Pits. Vince también me llama, me invita, le gustó y ahí nos quedamos, entonces ahí conozco a Medrano. Exacto. Porque esa es la parte que viene ahora. O sea, la parte de que vamos a encajar. Porque no hemos llegado a cómo surge Dúo. Entonces, ustedes se preguntarán, ok, llegaron ambos entrando a Pits. ¿Cómo surge Dúo? Bueno, primero que todo, tenemos que hablar ¿qué es Dúo? ¿Por qué Dúo? Obviamente, ¿verdad? Un dúo de Fórmula 1. Se cae de la mata. ¿Y qué queremos con Dúo? Bueno, yo entiendo y siento que lo que queremos es seguirles transmitiendo conocimiento más específico de Fórmula 1. Aquí se ha dado, desde mi punto de vista, una mezcla muy interesante, que es la historia. Yo soy muy amante a la historia en general y a la geopolítica. El que me conoce sabe. Y en todas las cosas yo considero que la historia es importante. Claro. Si viajo, me gusta saber la historia de dónde voy o de por qué X o Y es X o Y. Y veo el deporte de la Fórmula 1 con mucha pasión y también me intereso mucho por la historia. Lo único que yo no soy el tipo que tú le vas a decir, mira, dime quién ganó en el 78. Tú sabes que específicamente... Yo pensaba que tú le ibas a decir, pero yo no le iba a decir. No, porque okay. yo lo que quiero decirte en ese mismo sentido es que cuando tú hablas de Fórmula 1 es muy interesante tú conocerte la historia. ¿Pero por qué? Porque es que te va a dar una versión más acabada y más amplia. Porque cuando tú conoces la historia, tú sabes por qué surge, cómo surge, de dónde viene, cómo llegamos a la mitad de esto y por qué llegamos hasta aquí. Totalmente. Entonces, yo entiendo que la historia es infravalorada en este deporte. Sí. Entonces, a mí de verdad me gusta que tenga voz. Sí, totalmente. Entonces, esa mezcla de la historia, yo tiendo a ser muy técnico también. Y entonces esa mezcla de tecnicismo con historia, con actualidades, porque también, como buen dominicano, a uno le gusta su chisme, su picante. Y a propósito, la Fórmula 1 se ha convertido en parte en eso, increíblemente. Y ahí si vemos la historia, pues, y la conocemos, vamos a decir que la Fórmula 1 no siempre fue así, tan polémica y picante como lo es hoy. Y conociendo la historia es que uno entiende ese tipo de cosas. Entonces... Que casualmente, y perdón que te interrumpa, que tú mencionaste el 78. Del 78 viene lo que es efecto suelo, que es la era que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, fíjate qué casualidad que tú la traes. Mira cómo se conectan los datos. O sea, ¿cómo tú lo sabes? ¿Quién lo descubre? Lo descubre Lotus. ¿Tú lo sabías? No, para mucha gente, Adrián Newey es el maduro en esto. No era Adrián Newey. No, pero yo lo sabía. Yo dije que el 78 fue a propósito para que tú dijeras eso. Es mentira. Yo no, sí, del efecto suelo, sí, pero no que ella iba a conectarlo. Wow. Y eso justamente es lo que somos. ¿Tú entiendes? O sea, y eso justamente es Dúo, un proyecto de mucho contenido de Fórmula 1. Y aparte de eso, bueno, contenido de historia, análisis técnico, análisis post carrera, análisis de previas de carrera y bueno, actualidades también de la Fórmula 1. Y que uno que otro chisme, ¿verdad? Claro, con yo en la F1. No porque sea chisme. No porque yo soy chismosa. Mantengan el orden. Y, yo iba a hablar de outfit también. Iba a decir que Medrano es fanático a veces de los outfit de Alonso y esa cosa. Yo de lo de Hamilton. Pero entonces, tú, claro que sí. Claro que sí. Entonces tú lo que vienes aquí a decirme chismosa y yo iba a decir que tú viste bien, tú ves. Es verdad. Me diste el orden no está sostenido, Me diste una lección ahí de moral, pero como a mí no me importa.
Mentira. Gracias a Dios que este era el primer episodio. Y así que vamos a comenzar. Y bueno, ¿y cómo surge Dúo? Bueno, pues porque dejamos la parte de la historia para ir concluyendo. Estamos entrando a Pits. Se reconoce una especie de química entre nosotros. Y, bueno, química... tenemos muchos conflictos, realmente. Mucha divergencia de opiniones. Yo soy un abanderado de que en la divergencia y en la diversidad de opiniones está el éxito de cualquier cosa. Claro. Que usted haga, ¿verdad? Ella tiene su opinión, yo la mía. No llegamos... No se encuentran. Bueno, pues no tienen que encontrarse tampoco. Usted tiene 2 puntos de vista. Escoja el que usted quiera. Eso va a pasar mucho aquí. Claro. Y entonces, bueno... ambos salimos de Entrando a Pits. Decidimos perseguir nuevos retos, ¿verdad? Nuevos Como retos. diría el correo. Correcto. Saludos cordiales. Entonces, por ahí también creo que dijeron que fue porque yo me fui en contra de Charles Leclerc, que me sacaron. No, mentira, relajo de mi gente Entrando a Pits. Sí. Pero decidimos, salir de Entrando a Pits. Yo en la F1 siempre tuvo su proyecto desde antes de entrar Entrando a Pits y bueno, decidió retomarlo tras su salida por ciertos compromisos de Entrando a Pits. Y bueno, yo también decidí apoyarte apoyarte en contenido y bueno, dijimos, pero ven acá, ya no estamos Entrando a Pits, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en Entrando a Pits, pero tú y yo. Y la gente comenzó. Ya. Porque mucha gente también se identificaba con nosotros. Porque todo inicia por eso, porque la gente lo pide. No estábamos en esto. O sea, no estábamos en esto. De hecho, yo me iba a quitar. O sea, yo no soy de que para nada de las redes. Usted no sabe ni dónde está Medrano. Yo tengo que ser el tipo más bajo perfil que hay, irónicamente, porque estoy aquí, ¿verdad? Entonces no soy de las redes. Y yo digo, no, yo voy a seguir en mi sim racing. Porque también, tú sabes que yo tengo un simulador y yo me dediqué mucho tiempo a eso en Brasil y gané muchos campeonatos y eso. Y yo dije, yo me voy a dedicar a hacer contenido sim racer, hacer correr mi carrera, transmitir en Twitch y hacer contenido así. Y de hecho, así es que surge el post de Medrano, te tengo una propuesta. Uh-huh. Porque a eso es la que yo me quería ya dedicar. Y Sandra me dice, no, pero espérate, la gente lo está pidiendo. O sea, mucha gente se identifica conmigo. Dice, ustedes saben de lo que ustedes hablan. No vayan a dejar... Bueno, pues... Nada, vamos a seguir yo en la F1 y Medrano F1. Pero ahora siendo un dúo. Y básicamente estamos aquí. Y aquí estamos. Queriendo darle contenido para rato, señores. Así que esto no se acaba. Salimos de Entrando a Pits, pero en verdad estamos aquí. Y no vamos a dejar esto. Más análisis, más diversión, mucho más de Medrano, mucho más de yo en la F1. Señores... Esto empieza hoy. Esto es Dúo Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, dale like, comenta, suscríbete y compártelo. Manténlo.